Crecí aprendiendo a cerrar mi corazón. Desde muy pequeño estuve solo con mi padre, porque mi madre se fue cuando apenas tenía edad para entenderlo. No guardo ningún recuerdo de su rostro ni de su voz. En casa, su ausencia era un tema prohibido. Mi padre nunca hablaba de ella, y cuando alguna vez me atreví a preguntar, su respuesta era siempre la misma. Ya no está. No había explicaciones ni emociones, solo silencio. Con el tiempo, comprendí que insistir no cambiaría nada, así que dejé de preguntar y aprendí a aceptar su vacío. Nuestra vida transcurría en una casa pequeña, situada cerca del río. Era un lugar apartado, casi invisible para los demás. Rara vez teníamos visitas, y eso hacía que el silencio se volviera parte de la rutina. Mi padre pasaba la mayor parte del día trabajando en su pequeño taller de autos. Volvía a casa cuando el sol ya se escondía, cansado y cubierto de grasa. Cenaba sin hablar, como si las palabras también le pesaran, y se acostaba temprano para repetir lo mismo al día siguiente. Yo, en cambio, pasaba mis días solo. Leía libros para llenar el tiempo y caminaba junto al río, observando cómo el agua avanzaba despacio, sin prisa, siempre igual. Esa calma me hacía sentir seguro. El silencio se convirtió en mi refugio. Con el tiempo aprendí a mantener distancia de las personas. No hablaba mucho y tampoco confiaba fácilmente. En la escuela era distinto a los demás. Mientras los otros chicos jugaban, reían y compartían secretos, yo prefería quedarme apartado, sentado en un rincón. Hacía mis tareas en silencio y me marchaba apenas sonaba la campana. Algunos intentaron acercarse, ofrecerme amistad, pero siempre los alejé. No creía en los lazos que prometen durar, ni en las palabras bonitas que pueden desaparecer. Para mí, la amistad y el amor eran solo ideas frágiles, cosas que no valía la pena esperar. Mi padre siempre me repetía que no confiara demasiado en nadie. Decía que las personas llegan, pero tarde o temprano se van, y que no debía esperar que permanecieran. Yo crecí escuchando esas palabras hasta hacerlas mías. Nunca las dudé. Para mí, él tenía razón. Con esa idea en la cabeza, empecé a mirar a las chicas de la misma manera. Se acercaban, me sonreían, intentaban hablar conmigo, pero yo no respondía. Cuando hacían preguntas, me alejaba sin dar explicaciones. Las observaba desde lejos, reían con unos, luego con otros. Cambiaban de compañía con facilidad. Un día parecían interesadas en alguien y al siguiente ya no. Todo me parecía superficial. Pensaba que nada de lo que decían era verdadero, que sus palabras no tenían peso. No quería perder tiempo en algo que, según yo, no iba a durar. Así que decidí concentrarme en lo único que creía seguro. Me enfoqué en mis estudios y en el trabajo. Llené mis días con rutinas y obligaciones. No necesitaba a nadie más. La soledad no me asustaba. Al contrario, me resultaba cómoda. Los años pasaron sin que me diera cuenta. Terminé la escuela y comencé a trabajar junto a mi padre en el taller. Cada día seguía el mismo orden, sin cambios ni sorpresas. Me levantaba temprano, trabajaba durante horas, regresaba a casa para cenar con él. Hablábamos poco, casi lo necesario, y luego me iba a dormir. Al día siguiente, todo se repetía exactamente igual. La vida era simple y silenciosa. No sentía tristeza, pero tampoco alegría. Era una existencia estable, sin emociones fuertes, sin expectativas. Yo creía que eso era todo lo que la vida podía ofrecer, y pensaba que no necesitaba nada más. Hasta que un día, sin aviso, todo dejó de ser igual. Aquella mañana no tuvo nada de especial. Me levanté temprano, desayuné en silencio y caminé hacia el taller, como siempre. Mi padre ya estaba allí, inclinado sobre un auto, con las manos manchadas de grasa.
Apenas levantó la vista para saludar. Nunca fue de muchas palabras. Tomé mis herramientas y comencé a trabajar. El aire estaba cargado de olor a aceite viejo y metal caliente. Los ruidos de motores, golpes y llaves chocando llenaban el espacio. Ese era mi mundo. Esa rutina era todo lo que conocía. Entonces, la vi entrar. Era una chica joven. Se detuvo un momento en la puerta, observando el lugar, y luego avanzó con cautela. Dijo que su auto tenía un problema. No me molesté en mirarla directamente. Para mí, solo era otro trabajo más. Me limpié las manos con un trapo y pregunté qué sucedía. Ella explicó lo que pasaba, pero apenas le presté atención. Mi único objetivo era arreglar el auto y volver a lo mío. Cuando terminé, me dio las gracias. No respondí. Pensé que se marcharía en ese momento. Pero no lo hizo. Se quedó allí, de pie, mirando el taller como si buscara algo. Después de unos segundos, habló. ¿Te gusta trabajar aquí? No contesté. Nunca me gustó conversar sin necesidad. Ella no pareció molestarse. Sonrió con tranquilidad. Eres muy callado, dijo. Seguí en silencio. Entonces, rió, apenas un poco. No fue una risa fuerte ni exagerada, sino suave, casi cuidadosa. Extrañamente, no me incomodó. Le entregué las llaves del auto y volvió a agradecerme antes de irse. Para mí, ese era el final de la historia. Pero me equivoqué. Al día siguiente, regresó. Esta vez, no traía ningún problema con el auto. Se quedó en la entrada del taller, observando en silencio. La ignoré y continué trabajando. Al rato se acercó. ¿Puedo quedarme mirando?, preguntó. Fruncí el ceño. ¿Mirar qué?, respondí. Tu trabajo. Negué con la cabeza, esperando que se fuera. Pero no lo hizo. Simplemente sonrió otra vez. Está bien, esperaré afuera. No entendía nada. No sabía por qué venía ni qué buscaba. Y aún así, siguió volviendo. Durante los días siguientes, apareció una y otra vez. Algunas veces hacía preguntas simples. Otras, se sentaba afuera sin decir una palabra, solo observando. Mi padre fue el primero en notarlo. Esa chica es diferente, comentó una tarde. Yo no respondí. Pero, aunque no quisiera admitirlo, algo empezaba a cambiar. Ella es distinta, dijo mi padre una tarde. No respondí. No quería hablar de ella ni darle espacio en mis pensamientos. Me repetí que no importaba, que no significaba nada. Pero aún así, terminé pensando en ella. Días después, la vi junto al río. Estaba sentada sobre una roca, observando el agua avanzar lentamente. Caminé a su lado con la intención de seguir de largo, pero se giró y me sonrió. ¿Te gusta el río?, preguntó. Me detuve. Nadie me había hecho esa pregunta antes. Miré el agua un momento y asentí despacio. Ella no añadió nada más. No intentó llenar el silencio. Simplemente se quedó allí, tranquila. Aquella calma se sintió extraña, casi incómoda. Me dije que era como las demás, que tarde o temprano se iría. Pero los días pasaron y no lo hizo. Y eso empezó a inquietarme. Seguía apareciendo todos los días. Cada mañana entraba al taller como si fuera parte del lugar. A veces hacía una pregunta sencilla. Otras, solo observaba en silencio. Mi padre se acostumbró a su presencia. Incluso comenzó a sonreír cuando ella llegaba. Yo, en cambio, no lograba entenderla. No hablaba de más. No insistía. No buscaba atención. Simplemente estaba allí. Y no sabía por qué. Una tarde, llegó con café. Lo dejó sobre la mesa, cerca de mí. Es para ti, dijo. Lo miré sin tocarlo. No tomo café, respondí. Ella sonrió, como si ya lo hubiera esperado. Entonces, traeré té la próxima vez. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Se encogió de hombros con naturalidad. Porque trabajas mucho. No dije nada. Tomé mis herramientas y seguí con lo mío. Desde el rabillo del ojo, vi a mi padre tomar el café y dedicarle una sonrisa. A él le caía bien.
Yo no entendía por qué. Con el tiempo, comenzó a aparecer también por las tardes. Algunas veces se sentaba junto al río. Otras, caminaba cerca del taller sin rumbo aparente. No me pedía nada. No esperaba respuestas. Solo estaba allí. Pensé que se cansaría, que un día dejaría de venir. Pero nunca lo hizo. Una tarde la encontré sentada en un banco viejo cerca del río. El sol comenzaba a ocultarse y el agua reflejaba tonos dorados. Estaba cansado. El cuerpo me pesaba, pero aún así, caminé hacia ella. No sabía por qué. Solo sabía que quería hacerlo. ¿Por qué vienes aquí todos los días?, le pregunté al fin. Levantó la mirada hacia mí y sonrió, como si la respuesta fuera obvia. Porque quiero estar aquí. Sus palabras no me convencieron. Ni siquiera me conoces, dije con frialdad. Ella inclinó ligeramente la cabeza, pensativa. Quizá te conozco más de lo que crees, negué despacio. No, no me conoces. Guardó silencio unos segundos y luego habló con calma. Tal vez crees que las personas siempre se van, pero yo sigo aquí. Sentí un peso extraño en el pecho, como si sus palabras hubieran tocado algo que llevaba mucho tiempo guardado. No supe qué responder. Me senté a su lado, sin decir nada. El cielo fue perdiendo luz poco a poco, y el silencio nos envolvió sin resultar incómodo. A la mañana siguiente, volvió con té. Lo dejó cerca de mí, en el mismo lugar de siempre. Lo observé durante un largo momento, y por primera vez estiré la mano para tomarlo. El calor de la taza se quedó en mis dedos. Bebí un pequeño sorbo. Ella sonrió, sin decir una sola palabra. No hacía falta. Algo estaba cambiando dentro de mí. No sabía exactamente qué era, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo. Sin darme cuenta, empezó a formar parte de mi rutina. Notaba su ausencia cuando no estaba. Cada mañana aparecía en el taller. Cada tarde la encontraba junto al río. A veces hablaba, pero nunca demasiado. Nunca me hacía preguntas que no quisiera responder. Nunca me obligaba a decir nada. Solo permanecía allí. Y yo le permitía quedarse. Un día, llegó más tarde de lo habitual. Mientras arreglaba un auto, miré varias veces hacia la puerta. No estaba. Me repetí que no importaba. Seguí trabajando con más fuerza, intentando ignorar la sensación en el pecho. Pasaron las horas y no apareció. Me dije que estaría ocupada, que tal vez había encontrado algo mejor que hacer, que quizá se había cansado, que al final se había ido. Pero esa tarde regresó. Entró al taller con paso lento, diferente al de siempre. Lo siento, dijo. Tuve algo que hacer. No pregunté qué. Solo asentí y continué trabajando, aunque mis manos temblaban ligeramente sin razón aparente. Ella me observó durante unos minutos y luego dejó algo sobre la mesa. Es para ti, dijo. Era una caja pequeña. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Sonrió con suavidad. Ábrela después. Luego se fue. Esa noche me senté en la cama con la caja entre las manos. Era sencilla, sin adornos. Dudé antes de abrirla. Dentro encontré un llavero, una pequeña llave plateada sujeta a un hilo negro. No era nada especial, pero se parecía a mí, a mi vida. No entendía por qué me lo había regalado, pero lo sostuve largo rato antes de guardarlo en el bolsillo. Al día siguiente, volvió al taller. Se comportó como siempre, como si nada hubiera ocurrido. Quise preguntarle por el llavero, pero no encontré las palabras. Así que me limité a trabajar. Ella observó en silencio, como de costumbre. Sin embargo, algo era distinto, y yo podía sentirlo. Una tarde, mientras el trabajo avanzaba sin prisa, ella me hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez pensaste en marcharte de este lugar? La miré sin entender. ¿Por qué lo dices? Se encogió de hombros, como si no fuera importante. Solo curiosidad.
¿Nunca te dieron ganas de conocer otros sitios? Negué despacio. Este pueblo es mi hogar. Ella sonrió con suavidad. El hogar no siempre es un lugar, dijo. No comprendí del todo sus palabras, y tampoco quise pedir una explicación. Los días empezaron a pasar más rápido. Se convirtieron en semanas. Ella seguía apareciendo, y algo dentro de mí continuaba cambiando sin que yo lo notara. Ya no la evitaba. Cuando hablaba, yo escuchaba. Cuando traía té, lo aceptaba. Cuando se sentaba junto al río, yo me sentaba a su lado sin pensarlo. Una noche, mi padre dijo algo que me dejó en silencio. Esa chica se preocupa por ti. Fruncí el ceño. Solo es amable. Él negó con la cabeza. No, es algo más. No quise responder, pero esas palabras se quedaron conmigo. Esa misma tarde, al verla junto al río, caminé más rápido de lo habitual. Sonrió al verme llegar. Me senté a su lado y observamos el agua avanzar lentamente. Sin darme cuenta, saqué el llavero del bolsillo. No sabía por qué, pero se sentía importante. Ella lo notó y sonrió. «¿Lo guardaste?», dijo. Asentí. Sí. El sol comenzaba a ocultarse. El cielo se llenaba de tonos naranjas y rosados, y el aire era fresco. La miré, y por primera vez, hice la pregunta que llevaba tiempo evitando. «¿Por qué te quedas?». No se sorprendió, solo sonrió. «Porque quiero». Y por primera vez, no dudé de sus palabras. Ella siguió formando parte de mis días. Venía al taller, se sentaba junto al río. Y cada vez que estaba cerca, algo distinto despertaba en mí. Al principio, fue apenas un pensamiento, una sensación leve. Pero con el tiempo, creció. Comencé a esperarla, a escuchar con más atención cuando hablaba, a buscarla antes de que llegara. Era una sensación nueva, extraña, y me daba miedo pensar en lo que significaba. Un día empezó a llover. El taller estaba vacío y mi padre se fue temprano. Me quedé solo, escuchando la lluvia golpear el techo. Me dije que ella no vendría. Nadie caminaría bajo la lluvia. Pero entonces la vi. Estaba en la puerta, empapada, sonriendo. «Sigues aquí», dijo. La miré preocupado. «Estás mojada». Rió suavemente. «Sí, lo sé». Suspiré y fui por una toalla. Se secó el rostro y se sentó cerca de mí. Durante un rato no dijo nada. Solo escuchamos la lluvia caer. Luego habló. «¿Alguna vez te has sentido solo?». La pregunta me tomó por sorpresa. No respondí de inmediato. Siempre había estado solo, pero eso no era lo mismo. Al final dije, «No, no necesito a nadie». Ella me miró con ternura. «Pero me dejaste quedarme». Quise discutir, pero me detuve. Tenía razón. Nunca le pedí que se fuera. Nunca la aparté. La lluvia continuó. El taller estaba frío, pero con ella allí se sentía distinto, más cálido. No dije nada. Y por primera vez, el silencio no fue vacío. Estaba lleno de algo que no sabía nombrar. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños detalles. Su risa suave cuando estaba nerviosa. La forma en que miraba el cielo cuando pensaba. Como siempre elegía el mismo lugar junto al río, como si le perteneciera. Esas cosas se quedaron conmigo, incluso cuando intentaba ignorarlas. Una tarde, estaba más callada de lo normal. «¿Te pasa algo?», pregunté. Suspiró. «Nada, solo pensando». No dijo más. Observamos el cielo cambiar de color. Entonces se giró hacia mí. «Si algún día me voy, ¿me extrañarías?». La pregunta me golpeó con fuerza. Quise decir que no me importaría, pero las palabras no salieron. Me quedé en silencio. Ella sonrió, aunque esta vez su sonrisa fue triste. «Está bien», dijo. Ya sé la respuesta. Esa noche no pude dormir. Por primera vez me hice una pregunta que nunca había querido enfrentar. ¿Y si se va? Y por primera vez tuve miedo de la respuesta. No apareció a la mañana siguiente. Tampoco al día siguiente. El taller se sentía vacío.
incluso con el ruido de siempre. El río también parecía distinto. Algo faltaba. Esa tarde caminé hasta el río. El banco donde solía sentarse estaba vacío. Entonces vi una nota. Mis manos temblaron al leerla. Tuve que irme, pero tenía razón. Me extrañarás. Y era verdad. La extrañaba. Sostuve el llavero entre mis dedos. Ella se había ido, pero seguía presente en mis pensamientos, en mi pecho. Pasé toda mi vida creyendo que no necesitaba a nadie, convencido de que mi corazón debía permanecer cerrado. Pero sin darme cuenta, se había abierto. Y ahora ya no sabía cómo volver a cerrarlo.